Perfecto, sí. Listo, empezamos. Muy amable. Está grabando, ¿verdad? Correcto, está grabando en este momento. Puede proseguir, estimado Luis Alberto Poma Cuenca. Bueno, buenas tardes con todos, casi noches. Que les salude Luis Alberto Poma Cuenca, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, en la carrera de Derecho. A nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja, estamos haciendo una práctica en la colectividad, denominada Practicum 2, que es prácticamente una vinculación con la comunidad. En esta ocasión, nos toca hacer un tema sobre el acceso a la educación, en este caso superior. Como ustedes saben, estimados ciudadanos de la comunidad, hoy actualmente las políticas públicas están muy cambiantes. Se direccionan muchas veces a estados más políticos que de carácter educativo. En este sentido, nosotros hemos hecho un trabajo investigativo, un trabajo educativo investigativo para poderles dar a conocer sobre la problemática que está existiendo, sobre la normativa legal y sobre las políticas públicas y los entes que desarrollan para poder incluir a más jóvenes y ciudadanía en la educación. El objetivo es dar a conocer una guía de información sobre el acceso a la educación superior, informar sobre las normas jurídicas, problemáticas sociales, sobre el derecho de los jóvenes, sensibilizar a los miembros de la sociedad en general sobre los derechos fundamentales de los jóvenes con bases a la problemática identificada mediante los talleres de capacitación. En este sentido, empezaremos con un concepto que es educación superior. Debemos conocer que educación superior es se considera que la educación tiene como objetivo la formación de capacidades, actitudes de los individuos para su integración a la sociedad. Esto prácticamente quiere decir que la educación superior es todo un integrado de instituciones, entidades, personales, para poder llevar a un fin común, que es la preparación de un pueblo. Una institución de educación superior son los centros educativos autorizados en donde se imparten carreras de nivel superior, técnico, tecnológico, de tercer y cuarto nivel. Estas son, por ejemplo, las universidades, las politécnicas que se encuentran en la capital de la República, en lo general, institutos y conservatorios superiores. Aquí en Ecuador, especialmente en la provincia, somos muy privilegiados, que son muy conocidos por la música, y se encuentra uno inclusive aquí en Loja. Continuando con la exposición, tenemos un breve concepto de educación superior pública. De acuerdo con el derecho internacional, los derechos humanos, la educación superior se transforma progresivamente en gratuita. En Ecuador, por mandato constitucional, la educación es pública y gratuita en el tercer nivel, por una sola ocasión. Pierde la gratuidad cuando ya segunda matrícula. En tal sentido, la distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional, territorial, entre otros. La educación pública será universal, laica en todos sus niveles, gratuita hasta el tercer nivel de educación superior. Esto prácticamente, jóvenes, es que la Constitución del Ecuador, la norma máxima que existe en el país, garantiza la educación. Es un derecho fundamental, un derecho universal, eh, comparado y a la par del derecho a la salud. Un pueblo sin educación es un pueblo sin desarrollo en todo sentido. Por ende, jóvenes y ciudadanía presente, la norma constitucional, la norma máxima, apegado al derecho internacional, garantiza el acceso a la educación superior en forma gratuita, por una sola ocasión.
Los derechos reconocidos en el Ecuador, básicamente la Constitución de la República, en su artículo 26, reconoce la educación como un derecho que las personas lo ejercen a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Estos jóvenes es indispensable porque las personas, las familias, la sociedad tienen los derechos y la responsabilidad de participar en el proceso educativo, personal o con sus hijos o con cualquier familiar. Es un derecho que no se puede negar. Prácticamente esa es la palabra que dice ineludible. Continuamos con la exposición. El derecho que tienen todas las personas a la educación o un proceso de formación continuo y permanente sostenido en principios de disponibilidad, no discriminación, gratuidad, accesibilidad e inclusión social, sin que nos permitan mirar a los adolescentes y ciudadanía como sujetos plenos de derechos como actores ciudadanos a quienes la Constitución, así como la LOI y los demás cuerpos legales garantizan un desarrollo integral que los prepare para el futuro. Básicamente, esto quiere decir que existe una estructura normativa donde garantizan con políticas públicas el acceso a la educación superior de toda la ciudadanía, jóvenes, en forma gratuita. La normativa nacional. Empezamos con una pirámide de Kelsen, se puede dominar. Es una pirámide donde se puede establecer la jerarquización de las normas en el Ecuador, donde la norma máxima, como le explicaba a jóvenes, es la Constitución de la República de Ecuador, en la cual rige hoy actualmente la de 2008, la de Montecristi, en la cual en el artículo 11 de la Constitución de la República estipula lo siguiente: que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. En el mismo artículo define que el Estado debe implementar medidas de acción afirmativa para promover la igualdad real para quienes se encuentran en situación de desigualdad. Esto es muy bueno porque a partir de la Constitución de 2008 de Montecristi, la Constitución abarca una serie de derechos para personas que históricamente se encontraban en desigualdad al acceso a la educación. Anteriormente la educación era solo para las élites burgueses, por apellidos. Como siempre se ha manejado, desde que hubo la Constitución de 2008, se equiparó eso. Pasó a ser un acceso a la educación por meritocracia, por méritos propios académicos, se accede a la educación. Jóvenes, actualmente, como les explicaba al principio, las políticas son muy cambiantes, la legislación es muy cambiante, tema que lo abordaremos más adelante sobre la actualidad de la educación. Continuando con la exposición, en el artículo 39 de la Carta Magna establece que el Estado garantizará los derechos de las y los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios de poder público. El Estado reconocerá a los y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas, dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso, el primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. Esto es muy esencial. Básicamente, o sea, ampliamente puede ser, abarca mucho porque garantiza derechos a los jóvenes en la educación. Jóvenes sin educación se vería menoscabado su derecho al trabajo. Jóvenes capacitados tienen más amplitud a un trabajo digno. Este artículo trata de incorporar nuevos derechos a los jóvenes para que puedan ser partícipes de la sociedad. Continuando con la exposición, nos encontramos con una ley de juventud. Es una ley que trata básicamente a los jóvenes. En el artículo 6 estipula: las jóvenes y jóvenes son titulares de todos los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, en instrumentos internacionales vigentes y en otras normas legales
por lo tanto que se reafirma su derecho el pleno goce y disfrute de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, tanto a nivel individual como colectivo. Los límites a los derechos de los y las jóvenes deben estar expresamente establecidos en la ley y deben encaminarse a lograr el bien común, garantizando la paz y la seguridad pública. Esta ley de juventud se pudo estipular por la lucha de los jóvenes a nivel de todo el mundo. Llegó la lucha constante aquí también a Iberoamérica, Latinoamérica y por ende Ecuador, donde los jóvenes levantaron su voz a los legisladores, a los políticos y a todo ente para que puedan salir y poder proclamar políticas públicas en beneficio de los jóvenes. Continuando con la exposición, nos encontramos con la Ley Orgánica de Educación Superior. Como ustedes saben, jóvenes, público presente, quien rige la educación superior es la Ley Orgánica de Educación Superior. Por tanto, en el artículo 4 explica que el derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimientos pertinentes y de excelencia. Los ciudadanos y ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho, la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y la ley. Esta ley es participativa, se puede decir equitativa, porque reconoce derecho a pueblos ancestrales como a nacionalidades que no fueron incluidas en los sistemas educativos antañamente. Continuando con la exposición, nos encontramos con una problemática, sus causas y sus efectos. El acceso a la educación superior. El tema de acceso a la educación superior no es un problema aislado en la sociedad ecuatoriana. Es por ello que solo una visión sistemática permitirá garantizar el derecho al denominado bien público. Es interesante cómo se ubica el acceso a la educación en condiciones de igualdad junto a los bienes culturales de ciencia, las técnicas y las artes, en pos de enfrentar los desafíos de la educación superior. En esta misma lectura queda claro que el acceso no puede verse por separado de la realidad educativa, en cuanto permanece el ingreso incluido en el ejercicio profesional. Es decir, no hay como dejar de hablar del sistema educativo y social y su integridad. Se sabe que ingresando y permaneciendo con éxito en el sistema educativo permite la participación de las personas en acciones científicas, tecnológicas y de innovación. Por ello, este es el canal idóneo en una sociedad tan desigual como la es la de Ecuador. La formación de ciudadanos libres y cultos y solidarios constituye una de las estrategias principales que pueden conducir por el compromiso colectivo de los diferentes sectores sociales a superar la pobreza y la marginación y la equidad. Esto es muy esencial. Solo un pueblo preparado, un pueblo educado, podrá enfrentar las desigualdades que existen en las élites sociales. Ecuador históricamente ha sido un pueblo que más se ha dedicado a problemas de carácter político que más invertir en políticas públicas en beneficio de la educación. O sea, políticas de extractivismo y más no en políticas educativas y de salud. Entonces, por ende, jóvenes, la problemática está planteada en sentido que el Ecuador, como país, sus gobernantes deben invertir en lo que es la educación pública, en este caso, para el acceso de los jóvenes a la educación superior, hacer políticas públicas donde exista más tecnología, exista más capacidad, capacitación de sus docentes, invertir en una infraestructura donde se pueda formar grandes profesionales en principios humanistas para que puedan contribuir al desarrollo del país. Nos encontramos, siguiendo la exposición, en las políticas públicas.
Los entes de políticas públicas, instituciones de políticas públicas, en este caso la Dirección Nacional de la Juventud y Adolescencia, son quienes promueven la educación. Ellos, en coordinación con el Ministerio de Educación, la CENESID, su objetivo principal es el nivel educativo, formativo de los jóvenes y facilitar su desarrollo pleno e integral, potenciar sus capacidades de emprendimiento, mejorar sus condiciones de empleabilidad, posibilitar su intersección laboral en el marco del cambio de la matriz productiva. Me voy a detener un momentito en estas políticas públicas. Como saben, jóvenes, actualmente las políticas públicas se direccionaron a otro sentido para el acceso a la educación superior, específicamente el tema que estamos hablando. Anteriormente se accedía por unas pruebas de meritocracia, pruebas que dejaban muchos estudiantes sin acceso a la educación superior. Por otro lado, viéndolo en el sentido de meritocracia, accedían personas que históricamente no tenían una oportunidad para poder ingresar a un sistema educativo público superior. Jóvenes, en la actualidad, las políticas están direccionadas a la toma de unos test para ingreso y quieren dejar la autonomía a las universidades para poder hacer el ingreso a la educación superior. Sería básicamente pasarles el cargo a las instituciones de superior, en este caso las universidades, institutos técnicos, para que ellos puedan en sí saber quién ingresa y quién no ingresa. Pero en este sentido es muy cambiante. Esperemos que sea en buena dirección para que sea beneficiario en sí los jóvenes, la ciudadanía, y puedan tener un acceso pleno a la educación superior y que abarque mucho más en sí la ciudadanía al ingreso a la universidad, a tener una profesión de todo carácter. Continuando con la exposición, nos encontramos con la Secretaría Técnica de Planificación Ecuador, Plan Toda una Vida 2017-2021. Eso es un plan de gobierno, donde la misión es el impulso joven como intervención emblemática del gobierno. O sea, busca estructurar de forma específica y especializada la política pública, intersectoria de educación formal, el empleo, el trabajo y el procesamiento de las capacidades y competencias personales en los jóvenes, priorizando a aquellos que provienen de familias en condiciones de pobreza extrema, pobreza mediante el esfuerzo de articulado del sector público, privado, así como los diferentes actores sociales. Dentro del plan Toda una Vida, Joven y Ciudadanía, se encuentra estipulado la misión Impulso Joven, donde abarca la educación, la salud, como puntos fundamentales de partida. Entonces, existen políticas públicas donde el gobierno en sí está inmerso para poder continuar con el desarrollo de los jóvenes. Lo que se tiene aquí es que ver es cómo se aplica todo lo que está estipulado. Continuando con la exposición, nos encontramos con una ley muy buena de carácter intercultural, que es la LOI. Tuvo una reforma en el 2021. Esta reforma establece un sistema nacional de educación con una visión intercultural y plurinacional, acorde con la diversidad geográfica, cultural, lingüística del país y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Como les explicaba, ciudadanía, jóvenes, esta ley es de carácter intercultural. Quiere decir que la educación tiene que ser en todo aspecto, en todo tipo de forma de poder llegar a las comunidades, pueblos y nacionalidades históricamente abandonados, respetando sus culturas, sus raíces. Entonces, en este sentido, se creó una ley de interculturalidad de educación, donde inclusive muchas de las veces son bilingües, trilingües, respetando, como dije, su integridad y sus raíces. Jóvenes, básicamente, esta es la exposición que se les puede dar en apego a la educación superior, donde existe una normativa
Existen políticas públicas, puede ser sí, cambiantes, pero siempre va a ser en la lucha constante para que los jóvenes sean unos profesionales de bien para el día de mañana, pero siempre y cuando exista un acceso a la educación, porque si no existe un acceso a la educación, la juventud sería como cortar las alas al desarrollo del país. Jóvenes, ustedes saben que con una ciudadanía educada existe desarrollo. Básicamente, les agradezco mucho por esta breve introducción y sepan disculpar. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden realizar. Me Sí, ayudaría tal vez prendiendo las cámaras, por favor. estimado Luis Alberto Poma Cuenca, hemos estado atentos a su ponencia. Me quedo con unas palabras importantes que acabó de decir. De hecho, lo pronunciado dentro de esta ponencia ha estado excelente. Concientizar a la juventud es lo primordial. Pero más allá de eso, son las políticas que tiene nuestro país. En cierta parte llamarlas absurdas, ya que como estudiantes, luego de pasar un proceso de escuela, un proceso de colegio, y a la vez limitarlos cuando ellos ya están alcanzando la cima. El propósito de un país no debe encaminarse por ese lado. Si un estudiante se prepara, obviamente hablamos de 6 más 6, 13 años, que ya está llegando a una etapa donde quiere tener una profesión. Como gobierno, como Ministerio de Educación, pues se debe apoyar. No se debe, como usted lo acabó de decir, cortar las alas a esos sueños. Creo que nuestro país necesita ya una actualización. Hablamos de lo que son currículos dentro de lo que es unidades educativas. Estamos con un proceso ya de 4 años, que estamos con libros ya caducos, con temas que se deben actualizar, y venga ahí lo que usted argumentaba, que las leyes que quizás se puedan hacer vengan acompañadas en ver otra visión, otra misión de lo que es la educación, de no saturar a estudiantes, ¿sí? Porque una prueba no define la inteligencia, una prueba no define al estudiante, una prueba no define hasta dónde va a llegar un estudiante. Limitarlo después de haber estudiado 13 años es un error que se está cometiendo. Sabemos que muchos estudiantes en una prueba no demuestran todo su potencial, pero sí lo pueden hacer durante una carrera. Es ahí donde los docentes también se motivan. Leyes pueden existir, pero no para castigar, sino más bien para incentivar el estudio de los estudiantes. De mi parte, agradecerle mucho, tal vez preguntas, ya ve que la Es, ponencia de usted ha estado bien clara. en Me quedo. efecto, agradezco mucho su participación. Precisamente en ese sentido se encamina lo que es la concientización sobre el acceso a educación pública. Tal vez si tienen otra pregunta, por favor la pueden realizar para que luego me ayuden a prendiendo las cámaras porque necesito eh, una foto de ustedes de la capacitación y la presencia, ¿sí? Asistencia. Cámara. No se desconecten, que les voy a compartir una encuesta que me vienen llenando, ¿sí?